Estamos en el mes de octubre. Gracias a la misericordia de Dios podemos estar estudiando este libro. Yo espero, hermanos, que usted ya haya aprendido algo de el estudio de este libro del profeta Isaías. Gloria a Jesús. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a estar leyendo algunas partes de estos 3 capítulos. Iniciando con el capítulo 30. El capítulo 30 tiene 3 divisiones. Y en esas tres divisiones está una exhortación al pueblo de Dios. Hay una promesa para el pueblo. Y hay una profecía de juicio sobre una de las naciones que han sido enemigas desde tiempos antiguos y todavía siguen siendo enemigos del pueblo de Dios. Iniciamos entonces con el estudio del capítulo 30. La primera división, versículos 1 al 17, la futilidad de confiar en Egipto. Estos versículos del 1 al 17 es una exhortación para el pueblo de Dios de aquel entonces y del pueblo de Dios de hoy, de no confiar en Egipto. Egipto siempre ha sido tipificado como el mundo, ¿verdad? Cuando, bueno, se han dado a veces bromas de decir, te fuiste a Egipto, ¿verdad? O sea, te fuiste al mundo. Entonces, Egipto siempre se ha tipificado como que es el mundo. Hay que salir de Egipto. También es otra expresión que se escucha, ¿verdad? Salir del mundo y caminar en los caminos que Dios ofrece. Judá había procurado hacer alianza con este pueblo, con Egipto, ante la inminente invasión de sus enemigos. Bueno, sabemos que Judá había salido, o el pueblo de Dios, cuando no se había dividido en el norte y en el sur, cuando eran solamente los hebreos o el pueblo de Dios, habían estado captivos en Egipto. Eran captivos y eran obligados, como esclavos, eran obligados a hacer construcciones grandes. Se cree que el pueblo hebreo fue uno de los que fue utilizado como mano de obra para erigir tantas pirámides, ¿verdad? Y tantos monumentos. Y habían salido muchos años atrás de esa esclavitud. Pero hoy que estaban divididos en el reino del norte, en el reino del sur, Israel y Judá, y ante la inminente invasión de sus enemigos, Asiria y Babilonia, que eran sus enemigos, el pueblo de Judá, el reino del sur, procuró hacer alianza con Egipto ante la inminente invasión de sus enemigos, tanto los asirios como los babilónicos. Entonces, buscó hacer alianza con Egipto, es decir, con los paganos. ¿Por qué trató de hacer alianza con ellos? Porque en ese entonces Egipto era la potencia mundial, pero venían levantándose Asiria, y después de Asiria usted sabe que se levantó Babilonia. Entonces, pero Egipto todavía era una potencia mundial, un imperio mundial, que tenía poderosos ejércitos con carros, con caballos, cientos y miles de carros y soldados y caballos. Por eso hay unos textos ahí en Deuteronomio y en Salmo que dice, es más, cantamos uno de esos, ellos confían en carros, aquellos en caballos, nosotros de Jehová. No cantan aquí en la casa, que Dios los perdone, tenemos memoria. Bueno, Judá rechazó el consejo de Dios y no creyó a sus promesas. Dios siempre aconsejaba al pueblo, lo exhortaba a andar en sus caminos, en sus leyes, en sus preceptos, pero Judá rechazó ese consejo y no creyó a las promesas que los profetas les exponían, profetas que eran enviados por Dios a su pueblo, pero el pueblo no creyó. También hizo a un lado los principios divinos de una vida santa. Lo hicieron a un lado. No les importó y se entregaron a una vida de pecado fuera
del camino de Dios. No confiaron en el poder divino, sino en la obra humana. Es decir, que en vez de confiar en Dios, ellos confiaron en el poderío momentáneo que tenía Egipto. Negev, ahí se menciona en el capítulo 30, era la región sur y la más peligrosa de Palestina, llena de animales salvajes. Para poder llegar a Egipto, a entregar los tributos a Egipto, tenían que pasar por esta región. No podían hacerlo, por lo tanto no iban a tener éxito en esa alianza. Judá tenía que pasar por esa región para llevar los tributos a Egipto. Ahí pueden ver ustedes, ahí donde dice Negev, todo eso tenían que cruzar un desierto lleno de rocas, peñascos, animales salvajes, de todo. Con ellos querían hacer alianza y para llegar a Egipto tenían que pasar por todo ese lugar peligroso. Pero eso querían ellos. Isaías predice que el viaje a Egipto no sería provechoso y Judá, ahí tiene que decir, no lograría la ayuda de Egipto. Leamos los versículos 6 y 7 del capítulo 30. Está conmigo, ¿verdad? Isaías 30, versículos 6 y 7. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos. A un pueblo que no les será de provecho. Ya Isaías estaba profetizando que no tenían que confiar en Egipto porque de todos modos no iba a ser provechoso. Es decir, no iban a poder lograr la ayuda de Egipto. Versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ya nosotros hemos visto a Isaías, hemos leído a Isaías profetizando sobre Egipto en capítulos anteriores, que Egipto no iba a sobreponerse a esas invasiones. Asiria lo conquistó, luego lo conquista Babilonia, luego los medos y los persas, luego quedó un poquito libre cuando los griegos llegaron a ser imperio, pero cuando llegaron los romanos fue otra vez conquistado. Entonces ya lo había profetizado el Señor a través de sus profetas, y uno de los que más habla sobre esa debilidad, esa futilidad de Egipto es Isaías, y aquí lo está haciendo en este capítulo, versículos 6 y 7. Cosas halagueñas, agradables. Judá no quería oír a los profetas. Lo que quería Judá era oír cosas buenas. Estaban cansados de oír sobre vivir una vida de santidad y de que se debe obedecer a Dios y a su pueblo. ¿No le parece esto a usted algo parecido hoy en día? La gente no quiere oír sobre juicio, no quiere oír a veces sobre palabra de Dios. No le hacen caso a uno y les dicen no anden en esas cosas, aléjense del pecado, congréguense. Ay, no quiero, ya no quiero saber nada de Dios. Pues así estaba el pueblo de Judá. No querían hacer caso a la palabra de Dios y estaban entregados a una vida de pecado. Ahí tenemos una promesa, porque más adelante Dios hace una promesa en este capítulo, en el capítulo 30, y ahí podemos ver Pablo también escribe en la 2 Timoteo 4, 3 y 4 que lo mismo se dará en los postreros tiempos. Vamos a leerlo. 2 de Timoteo 4, 3. Miren lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 3 y 4. Lo mismo que estaba haciendo Judá en ese tiempo va a suceder en estos días. Porque con toda paciencia y doctrina
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, a cuentos, a cosas que los oídos de los pecadores quieren oír. Y por eso vemos nosotros iglesias, entre comillas, ¿verdad? Iglesias grandes en donde no se predica la sana doctrina. Vemos predicadores hablando de cosas que agradan a los oídos de la gente, pero cuando se les habla palabra de Dios y juicio de Dios sobre sus vidas por el pecado en que viven, no les gusta, solo les gusta oír cosas agradables. Eso pasaba con Judá. Una vez más Dios ofrece salvación y hace un llamado al arrepentimiento para que el juicio no sea ejecutado. Versículo 15, 30-15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero el pueblo de Israel dice: y no quisisteis. Y ahí el versículo 16 y 17 dice que se volvían a los seres humanos poderosos de ese tiempo, a Egipto. Y ahí podemos ver que el pueblo de Judá no escuchó y siguió en desobediencia. Versículos 18 al 26, la promesa de la gracia de Dios a Israel. Estas promesas que están en el capítulo 30, versículos 18 al 26, son promesas que se están cumpliendo, pero la totalidad de esas promesas se van a cumplir después de la gran tribulación. Como dice aquí esta expresión, promesas para todo aquel que se esfuerce en mantenerse fiel a Dios. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Que forzarnos. Y estas promesas serán para nosotros. Promesas que se cumplirán en forma completa, o sea que hoy se están cumpliendo, pero la totalidad de esas promesas se van a cumplir en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunas de esas, una por una. Promesa del Espíritu Santo, ahí está la palomita. Misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros, porque siendo pecadores el Señor no nos fulmina. Eso se cumple hoy, pero habrá mucha más misericordia en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una que dice: nunca más llorarás. ¿Esto cuándo va a suceder? En el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Señor enjuga nuestras lágrimas cada vez que nosotros sufrimos. Se cumple hoy en la actualidad. Se apiadará de ti. Dios tiene misericordia, tiene piedad de nosotros, no nos elimina, debería de eliminarnos, pero Él tiene piedad de nosotros. Y en el reinado milenial se hará completa esta piedad. Te responderá, promesa cumplida, pero su totalidad será cumplida en el milenio. Seremos alimentados con su pan, aleluya. Dará lluvia a tu sementera, es decir, a todos los cultivos. No se secarán porque habrá lluvia para todos los sembrados. Alimento para tu ganado. No va a haber necesidad de andarse rebuscando para alimentar al ganado. Estamos hablando de animalitos, ¿verdad? Pero también hablamos de alimento para nuestra casa. Habrá ríos limpios. Hoy esto se va a cumplir en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy tenemos ríos sucios. Hay poquitos por ahí escondiditos, ¿verdad? Todavía hay algunos 2 que 3. Quizás aquí en El Salvador tendremos unos 2 que 4, ¿verdad? Pero en algunos países todavía hay ríos limpios. Pero ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo sea nuestro Rey, habrá ríos limpios. Dice que curaré la llaga después de la gran tribulación. Esto sí lo quiero leer. Versículo 26. Todas estas promesas que acabamos de leer están desde el versículo 18 hasta el 26. Usted puede leerlos detenidamente. O quizás mejor leámoslo. Capítulo 30, versículos 18 al 26. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Esta es una promesa.
porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Vaya usted viendo las promesas. Se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. El Señor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna, ahí está la promesa que después de la gran tribulación Dios curará nuestra llaga. Versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. Oiga bien, 7 días, están los 7 años. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo, curaré la llaga que él causó. Como nosotros hemos leído en el libro de Apocalipsis, el sol se va a calentar muchas veces, pero después de esos 7 años, en donde ahí dice 7 días, se refiere a 7 años. Después de eso dice: curaré vuestra llaga. Dios es bueno. Aleluya. Parte 3 del capítulo 30. El juicio de Jehová sobre Asiria. Hay un cambio aquí bastante brusco, que después de estar hablando en el capítulo 30 de una promesa del reinado del milenial de nuestro Señor Jesucristo, y que se están cumpliendo hoy en día muchas de esas promesas, aparece una profecía de juicio sobre Asiria. Asiria, recuerda usted, fue el imperio que invadió el reino del norte, es decir, Israel, Efraín, Samaria, y lo llevó cautivo y lo dispersó. Nunca más se volvió a juntar el reino del norte. Los versículos 27 hasta el versículo 33 habla sobre este juicio. Una profecía de juicio más para Asiria. El ejército asirio sería destruido. Veamos el versículo 15. Dice de la siguiente manera. Estamos en el capítulo 30. Creo que no es ese el versículo. Vamos a ver si es otro versículo. Versículo 27. He aquí, dice, que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro escondido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Y está hablando sobre juicio sobre Asiria. Vamos a ver. Aquí está, versículo 30, y en vez de 15 el 30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová, será quebrantada. Está hablando de la destrucción total de este ejército asirio. Versículo 30, ¿verdad? Babilonia fue el que ejecutó esta profecía. Recuerda usted que Asiria invade el reino del norte. ¿Por qué no invadió el reino del sur?
porque Judá había hecho alianza con Asiria para juntarse contra Siria y contra Israel, que ya lo estudiamos en capítulos anteriores. Por eso Judá se mantuvo más de 100 años sin ser invadido por los asirios. Pero cuando viene Babilonia, conquistando todos los reinos, conquista a Siria, conquista todos los territorios que tenían los asirios y también conquista Judá y se lo lleva cautivo a Babilonia. La diferencia entre Israel y Judá es que Judá no fue disperso. A Judá se le permitió seguir con sus costumbres, aún viviendo en Babilonia. Por eso no se perdió todo el culto a Jehová. Y después de 70 años, a través de un decreto del rey Ciro, un medo, Judá regresa a restablecer los muros de Jerusalén y el templo de Dios. Vamos con el capítulo 31. Aquí solo es un tema. Hombres y no dioses. Hablando de Egipto. Dios advierte a Judá sobre la calamidad por confiar en Egipto. Dijimos que Egipto es igual a decir mundo. Muchos de nosotros, hermanos, ponemos la confianza en este mundo. Que Dios nos perdone cuando confiamos en hombres. Les voy a recordar un texto que dice que al César lo que es de César, pero no debe de ocupar el lugar de Dios. Y muchos de nosotros le damos mucha alabanza al hombre. Debemos de seguir confiando en Dios, no en los hombres. Judá había confiado en Egipto y quería hacer alianza con Egipto porque Babilonia venía sobre ellos. Y mandaron comitivas a Egipto, pero Egipto nunca les respondió. Así que cuando llega Babilonia, los babilonios, y sitian a Judá, a Jerusalén, los egipcios no llegaron al rescate. Al contrario, ¿verdad? Egipto también fue conquistado por Babilonia. Judá puso su confianza en hombres. Cuidado, hermanos, no debemos de nosotros proceder como procedió Judá, poner nuestra confianza en hombres, poner nuestra confianza en las posesiones o en nuestras profesiones. No, es que yo soy licenciado, que yo soy doctor, nada de poner la confianza en nada de eso. O que yo no estoy necesitado de Dios porque yo tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo carros. No poner nuestras confianzas en nada de eso. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios, el único poderoso, el único fiel. Estos son algunos de los pecados que cometió Judá. Ofrecían sacrificios a dioses que no eran nuestro Dios. Se aprovechaban de los menos poderosos. Los poderosos se aprovechaban de los pobres. Ahí pueden ver a un rey de Israel ofreciendo sacrificio a dioses ajenos. Pecados que muchos hoy en día practican. Ofrecen honra, culto a su trabajo, a sus hijos. Ninguna de esas cosas debe de ocupar el lugar de Dios. Egipto era un imperio poderoso con carros y caballos capaces de enfrentar a cualquier imperio. En el Salmo 27, a ver si no me equivoqué hoy, hermano. Salmo 27. Sí, hoy sí estamos bien. Dice así, hablando del pueblo de Judá.
Y también hablando del remanente del pueblo de Judá. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Veamos si no me equivoqué con Deuteronomios 17, 16. Dice así Deuteronomio 17, 16. Ni tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvanezca, ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Hablando de poner nuestras fuerzas o nuestra confianza en carros, en caballos, en riquezas, cosa que muchos en Judá hicieron, poner su confianza en las riquezas. Porque decían, no, con mis riquezas no me va a pasar nada. Ninguno de nosotros, como les decía, debemos de poner confianza en la riqueza, en las posesiones, en nuestros cartones de doctores, licenciados, ingenieros. Y lo digo, hermanos, también para mí, ¿verdad? No estoy hablando de que no debemos de tener esos títulos. Claro que sí, pero no poner nuestra confianza en esos títulos, ¿verdad? Isaías hace un llamado al arrepentimiento una vez más. Veamos el versículo 6 de este capítulo. Hablando del capítulo 31, 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Es decir, Isaías les está diciendo al pueblo de Judá, vuelvan a aquel contra quien ustedes se rebelaron. El pueblo de Judá se había rebelado contra Dios. Y aquí es un llamado que Dios le hace al pueblo de Judá a través del profeta Isaías. Capítulo 32. Dos temas. El rey justo y una advertencia a Jerusalén, al reino del sur. Judá, Jerusalén, reino del sur, o también conocido como Benjamín. Es el mismo, ¿verdad? El rey justo, versículos 1 al 8. Esta porción, versículo 1 al 8 del capítulo 32 de Isaías, también es una profecía sobre el reinado milenial de nuestro rey justo, Jesucristo. Será un reinado caracterizado por la justicia. ¿Cuántos quieren estar en el milenio? 3. 4. 4, ¿verdad, Brittany? Eso. Pero para estar en ese reinado debemos de permanecer fieles. En lo poco, esfuércese por mantenerse fiel. Porque cuando si morimos siendo fieles, esforzándonos en ser fieles al Señor, entonces al sonar de la trompeta resucitaremos. Y si viene el Señor antes de que muramos, seremos arrebatados. Pasaremos 7 años en boda del Cordero. Vendremos como parte del ejército de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y después de esto estaremos en el milenio, reinando juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Las personas vivirán de acuerdo a la palabra de Dios. Será un reinado de bendición completa en todos los sentidos. Tenemos que tener un estudio sobre el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Será otro estudio. Advertencia a las mujeres de Jerusalén. Segunda parte de este capítulo. Versículos 9 al 20. Pero quizás antes de esto vamos a leer sobre el reinado justo de nuestro Señor Jesucristo. Todo el párrafo que habla sobre el reinado de nuestro Señor Jesucristo, versículos 1 al 8 del capítulo 32. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá
para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidades para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Los primeros versículos del 1 al 4 hablan de este reinado de nuestro Señor Jesucristo, 1000 años. Aleluya, ahí estaremos. Advertencia a las mujeres de Jerusalén, versículos 9 al 20. Aquí cuando habla de mujeres de Jerusalén se refiere prácticamente al pueblo de Judá, ¿verdad? Una advertencia al pueblo de Judá. El pueblo de Judá es llamado a vestirse de cilicio, que eso era una señal de lamento, o rasgarse las vestiduras, señal de lamento. Dios le advierte a Jerusalén. Jerusalén, recuerden que es Judá, reino del sur, Benjamín, que deberían de lamentarse por el pecado que está reinando en ese tiempo en Judá. Los creyentes debemos de lamentarnos y combatir el pecado. Digan amén. Amén. Repito, los creyentes debemos de lamentarnos y combatir el pecado, no aplaudirlo, no hundirnos cada año de nuestra vida, cada mes, cada día, hundirnos en el pecado cuando sabemos que es pecado lo que estoy haciendo, lo que está pasando en mi vida y seguir alimentándolo. No, aquí es un llamado a que debemos de combatir el pecado. En estos días debemos estar prestos a vivir en santidad porque Cristo ya viene. No dijeron amén otra vez. Va. En estos días debemos de estar prestos a vivir en santidad porque Cristo ya viene. Amén. Lucha. Y si nos encuentra en pecado, nos vamos a quedar a la gran tribulación. Y esto no es un cuento porque muchos piensan que esto es un cuento, es una historia. Y siguen viviendo en su vida de pecado. Hay que estar listos, preparados. No hay que estar jugando a que soy cristiano. Porque muchos en la iglesia nos vemos bien santitos, ¿verdad? Hasta con la ruedita de santos en la cabeza. Pero en nuestra casa, a donde estudiamos, donde trabajamos, ¿estamos demostrando que Cristo vive en nosotros? Con nuestros amigos, con quien compartimos, ¿demostramos que somos cristianos? Hay que vivir una vida de santidad. Esforzarnos, pues, por lo menos, porque, repito, la porción bíblica, el texto que dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esforcémonos en vivir en santidad porque Cristo ya viene. No solo debemos de lamentarnos por el pecado, sino combatirlos y expulsarlo de nuestras vidas. No solo decir, ay, el pecado que hay en mí, oh, qué pecado lo que está dando hoy en día contra las leyes de Dios. No, expulsémoslo también de nuestra vida. Expulsemos el pecado de nuestras vidas. Dios nos ha hablado en esta noche. No hay duda de eso. Por lo tanto, amado hermano, esforcémonos para vivir en santidad, porque Cristo ya viene. Señor, te damos gracias por este estudio de tu palabra, por estos 3 capítulos, Señor, que hemos estudiado del libro de Isaías. Señor, gracias por exhortarnos una vez más a través de tu palabra de que no debemos de confiar en los seres humanos, no debemos de confiar en el poder humano, que no debemos de poner nuestra confianza en las posesiones, ni en nuestra belleza, ni en nuestra fuerza, ni en nuestras habilidades
o nuestros conocimientos, sino que debemos de poner la confianza en ti, poner la confianza en tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a que debemos de permanecer fieles a ti, porque tú ya vienes. Gracias, Señor, por esas promesas de que tú vas a reinar en aquel gran día. Gracias, Señor. La gloria y la honra son para ti. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestros corazones. Alabado y glorificado seas tu nombre, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo más y más de tu palabra, Señor. A que esto no sea nada más una costumbre. Porque muchos, Señor, a veces estamos en estos cultos por costumbre, por cumplir un requisito, solo por obedecer a quienes nos obligan quizás a estar en estos cultos. Señor, que no sea así, sino que anhelemos, que deseemos, Señor, aprender más de tu palabra. A no ser como el pueblo de Judá, Señor, que ya no quería oír exhortación o palabras de seguir en santidad y de obediencia a tu palabra, sino que realmente querramos estar, Señor, aprendiendo más y más de ti y de oír tus consejos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Recibe la gloria y la honra.